Hola, soy Angélica. Hola, yo soy Frida. Bienvenidos a Te Doy Mi Palabra. Un podcast en el que compartimos nuestras historias breves de amor, pérdida y redención. Escritas por nosotras y para ustedes, junto al momento de inspiración detrás de cada una de ellas. ¿Me das tu palabra? Sí, te doy mi palabra. En el capítulo de hoy nos vemos envueltas en ternura. Viajamos a la tierra de fantasías que es la infancia, donde a partir de la voz de una niña podemos conocer a una figura mágica que trae con sus historias dulces enseñanzas. Esperamos que lo disfruten. La alquimista de historias. La casa del bosque abrió sus puertas por vez primera, y detrás de ellas se esconden miles de guaridas, donde jugar al escondite con mi hermana o donde bailar con mi tutú. La casa del bosque es una casa mágica color durazno y paredes rosadas, mucho más grande de aquella donde vivíamos y que guarda temperaturas distintas entre sus dos pisos y sus techos altísimos. Me divierte correr sobre sus pasillos y habitaciones que parecen no tener final, para entonces descubrir cada uno de sus recovecos, como el pequeño cuarto que hace de vinoteca en el cubo de la escalera y que es tan pequeño como yo. Del patio delantero al trasero y de punta a punta, mi hermana y yo exploramos la nueva casa. Muchas cosas han cambiado desde que nos mudamos. Nuestro gran perro no vino con nosotras a esta casa y, por tanto, ya no tengo a mi perrito que hacía de caballo y en el que galopaba por horas o con el cual alcanzaba las alacenas altas donde mamá esconde las galletas. Ya no hay necesidad de compartir habitación con mi hermana, aunque me niego a dormir en mi habitación, y por tanto se ha transformado rápidamente en el cuarto de juguetes. También debemos cambiar de nana. Nuestra nana no vino a esta casa con nosotras, aunque no me terminaba de gustar. Así que supongo que está bien. Aunque lo que me gusta que cambiara no cambia nunca. Quisiera que mis papás tuvieran más tiempo para estar con nosotras, pero eso nunca cambia. Mis papás dicen que no pueden estar más tiempo aquí, porque deben ir a trabajar y ganar dinero. Unos papelitos verdes con los que juego a hacer barquitos de papel mientras nadie me ve. Siempre se enojan conmigo cuando lo hago. Papá va a la oficina a diario, aunque no sé qué es lo que haga. Solo sé que papá va a una oficina silenciosa, con otros señores vestidos de traje en colores oscuros, donde me dan leche caliente y su secretaria me pide guardar silencio mientras me guiña el ojo y sonríe. Él habla con personas sombrías que apenas si sonríen, y mientras su secretaria le da notitas, su asistente escribe lo que mi papá le pide en una máquina grande que suena como un tren. A veces dice que va a algo que se llama juzgados, y mi papá me cuenta que allí hay un señor que dice las reglas. Pero yo no entiendo qué son las reglas. ¿Dormir a tiempo o tomar el baño? Mamá va a un lugar que le dice consultorio. Es blanco y muy iluminado. Hay 2 sillas graciosas pero muy cómodas, aunque quienes se sientan en ellas abren la boca por horas. Y mientras mamá utiliza una máquina que suena fuertísimo y espantoso, su asistente le pasa cosas que huelen feo, como aquel olor que desprende el jarabe que mamá me da cuando estoy enferma y que sabe horrible, guácala. A veces mamá y papá se enojan con hermana y conmigo, porque jugamos sobre los sillones de la sala donde los esperamos un largo rato, y por eso dicen que necesitamos una nana. Hemos tenido varias y nunca me gustan mucho, pero me encanta estar en casa y jugar a hacer casitas con los cojines del sillón del cuarto de televisión, mientras vemos caricaturas después de llegar del colegio, o correr y bailar desde el jardín delantero al trasero hasta que me da dolor de caballo, o reír con mi hermana hasta que me duele la panza por imitar las voces de personajes de las caricaturas. Aunque lo que me gusta más es cuando mamá o papá van por nosotras al colegio para llevarnos al ballet o a las clases de piano y nos recogen también y vienen después a casa con nosotras. O cuando horneamos pastel para sus cumpleaños y nos escondemos en el cuarto de juguetes para sorprenderlos cuando llegan de hacer papelitos verdes.
y sonríen tanto cuando nos descubren. Una nueva nana llegará hoy y después del colegio la conoceremos. Mamá y papá dicen que se llama Panchita y que nos va a gustar mucho, aunque siempre dicen eso. También nos han dicho que la han escogido porque es indígena, aunque yo no sé qué significa eso. Quizás signifique que es una hechicera, una ilusionista mágica. Al arribar en el transporte escolar del colegio, allí estaba la nueva nana, Panchita. No quería entrar a la casa, quizás se fuera a tratar de otra señora como la anterior, la que platicaba con las otras nanas fuera de casa y nunca nos hacía caso. Esa que no nos escuchaba cuando la habitación se quemaba en la casa anterior, hasta que el negro humo la alertó. Escondida detrás del pilar de la puerta de la entrada, intentaba ver a la ilusionista mágica y lo que hacía antes de que se percatara de nuestra presencia. Se encontraba en la cocina haciendo comida que nunca he probado y que hace con pequeños ingredientes con artefactos de cocina que tampoco he visto antes. Algunos artefactos tienen la forma de piedras de un castillo, pero los utiliza para triturar los ingredientes y aplastar algo que tiene en las manos. Luego los pone en una especie de masa y al sartén directamente. Parece estar preparándolos para nosotras. Quizás esté haciendo pociones para que nos guste. Mi escrupulosa inspección fue interrumpida por mi hermana, quien, tomándome de la mano, hizo que saliera de mi escondite, y es cuando pude ver con claridad a Panchita. Es una señora grande, vestida de colores y tejidos con formas de flores y animales, con cabellos largos, negros y trenzados, y una piel color marrón como la mía. Al mirarnos por primera vez, nos sonrió de inmediato y sentí cierta familiaridad con ella, como si se tratara de mi abuela, quien también se trenza sus largos cabellos. Panchita es viejita pero muy divertida. Todo el tiempo nos narra cuentos que nunca he escuchado antes y eso me encanta. Solo sé esos cuentos de Disney o los que papá nos lee cuando logra llegar a tiempo del trabajo. También nos enseña a agudizar nuestros sentidos y a entender a la naturaleza. Escuchar cómo el árbol ríe o las flores lloran, a escuchar las palabras del viento o oler la tierra mojada y agradecer que llueva. Nos hace entender el ciclo de la vida a través de las plantas y nos enseña que cuando mueres no es un final absoluto, pues las semillas, así como las de la planta, germinan para crear otra vida y por tanto, la muerte no es más que una transición o un ciclo de cambio que nos lleva a una nueva etapa de la existencia que nos adentra a otro mundo, a un mundo espiritual. Nuestro espíritu se integra al cosmos, convirtiéndonos en ancestros, y nos brinda la oportunidad para que permanezcamos de alguna forma en el mundo, ofreciendo protección y sabiduría a nuestros descendientes. He comenzado a trenzar mi largo cabello castaño y a vestir con prendas más tradicionales, esas que otros niños no visten ni respetan, pero a mí me gusta su significado. Me gusta sentir una conexión con la naturaleza y tener un recordatorio de ello, o entender el orden del universo, donde nosotros somos tan solo una parte de este y no el centro de él. También me gustan aquellas prendas que tienen bordados de mis guardianes espirituales o animales sagrados y que Panchita me ha dicho me protegen como un amuleto contra las malas energías. Panchita me gusta mucho. En ocasiones mamá y papá salen a algo que le dicen fiestas, pero esas fiestas no son como las que vamos mi hermana y yo, donde hay niños, pastel, magos y piñatas, sino muchas personas grandes que bailan, fuman y ríen con palabrotas y ni siquiera comen pastel. Nunca me gustaba que fueran esas fiestas, pero ahora que está Panchita me gusta, porque Panchita se sienta en la mecedora de nuestra habitación a contarnos cuentos que no hemos escuchado nunca. Esta noche de fiesta para papás no podía dormir después de tanto jugar, así que nos contó 2 historias. Empezó por esa leyenda que cuenta por qué un conejo vive en la luna. Cuentan que una noche, el dios Quetzalcóatl decidió caminar entre los hombres y tomó forma humana para hacerlo. Llevaba días de caminata y, agotado, se sentó en una piedra a descansar. Sus pies estaban cansados y el hambre y la sed se hicieron presentes más y más. Justo en ese momento un pequeño conejo saltaba alegremente por el campo.
Al ver a Quetzalcóatl tan cansado, el conejo se le acercó y le preguntó: ¿qué te sucede, hermano? Te ves triste y sin fuerzas. Quetzalcóatl lo miró y respondió: llevo días caminando y he perdido toda mi energía. Tengo hambre, pero no tengo nada que comer. El conejo, conmovido por el dolor del dios, pensó en lo poco que él mismo tenía, pero decidió ofrecer su ayuda. Se acercó y le dijo: no tengo mucho, pero si tienes hambre, puedes comerme a mí. Quetzalcóatl quedó sorprendido. Aquella pequeña criatura tan frágil estaba dispuesta a sacrificar su vida para aliviar su sufrimiento. No podía aceptar tal sacrificio, pero quería reconocer la bondad del conejo. Entonces, Quetzalcóatl lo miró con ternura y le dijo: no, pequeño amigo, no voy a comerte. En lugar de eso, haré algo para que tu bondad sea recordada por siempre. El dios levantó al conejo con sus manos y lo acercó al cielo, tan alto como pudo, hasta la luna. Allí, con su poder, imprimió la figura del conejo en la superficie de la luna para que todos, desde la tierra, pudieran ver su silueta. Desde entonces los hombres miran la luna y ven en ella la figura del conejo, recordando su generosidad y sacrificio. A mí me gusta ser generosa, aunque no sé si me sacrificaría por alguien más. ¿Será que, por tratarse de un dios, deberíamos sacrificarnos? Pero ¿cómo podría saber el conejo que era un dios? No sé. Yo no sé si me sacrificaría por alguien más. Después comenzó esa historia que me gusta tanto de una mujer dormida y el Popocatépetl, el volcán que siempre anda echando cenizas en toda la ciudad donde vivimos. Había una vez en tiempos antiguos un joven guerrero llamado Popocatépetl y una hermosa princesa llamada Iztaccíhuatl. Los dos estaban profundamente enamorados y soñaban con pasar el resto de sus vidas juntos. Sin embargo, el padre de Iztaccíhuatl, un poderoso cacique, impuso una condición para dar su bendición a su matrimonio. Popocatépetl debía partir a la guerra y regresar victorioso. Popocatépetl aceptó el desafío y partió a la batalla. Los días y las noches pasaron, y el tiempo se hizo eterno para Iztaccíhuatl, quien esperaba ansiosa su regreso. Un día, un guerrero envidioso de Popocatépetl y enamorado de la princesa, decidió engañar a la doncella. Le dijo que Popocatépetl había muerto en combate. Al escuchar esta noticia, Iztaccíhuatl sintió un dolor tan profundo que su corazón no pudo soportarlo y murió de tristeza. Pero Popocatépetl no había muerto. Tras regresar victorioso de la guerra, Popocatépetl se enteró de la tragedia y con el corazón destrozado, llevó el cuerpo de su amada hasta la cima de una montaña. Encendió una antorcha y se arrodilló junto a ella, prometiendo cuidar de su amada eternamente. Los dioses, conmovidos por la devoción de Popocatépetl, transformaron a ambos en montañas. Iztaccíhuatl se convirtió en una montaña blanca y tranquila, la mujer dormida, mientras que Popocatépetl, con su antorcha humeante, quedó convertido en el volcán que aún vigila a su amada. Me gusta esta historia, pero ¿debería ser así? ¿Sacrificarnos por alguien más? No sé. Mamá dice que mi valía está basada en ser quien yo soy y que nadie debe decirme quién soy más que yo misma. Y yo no estoy convencida de sacrificarme ni por ese Quetzalcóatl, ni Popocatépetl, ni esa Iztaccíhuatl. Pero lo que sí que me gusta son las historias de Panchita. Me gusta aún más esa leyenda de la competencia entre el jaguar y el águila que nos contó el otro día. En lo profundo de las montañas de la Sierra Tarahumara vivían el águila y el jaguar, dos de los animales más poderosos y respetados de la región. El águila, con su aguda vista y sus alas majestuosas, reinaba en el cielo, y el jaguar, con su agilidad y fuerza, dominaba la tierra. Un día, el águila y el jaguar se encontraron en un claro del bosque. Ambos se miraron con respeto, pero también con una chispa de rivalidad. El águila dijo: «Soy la más fuerte,
pues puedo volar alto y ver el mundo desde el cielo. Nada se me escapa. El jaguar, sin dejarse intimidar, respondió: tal vez en el cielo, pero en la tierra yo soy quien reina. Ningún otro animal tiene mi fuerza y mi agilidad. Para resolver la disputa, decidieron hacer una competencia. Primero, el jaguar desafió al águila a una carrera en la tierra. El águila intentó correr, pero naturalmente el jaguar ganó con facilidad, moviéndose ágilmente entre los árboles y las rocas. Después, el águila retó al jaguar a una carrera en el cielo, extendió sus alas y se elevó rápidamente, mientras el jaguar, sin poderle seguirle, se quedaba en el suelo mirando hacia arriba. Cuando el águila descendió, ambos se miraron y se dieron cuenta de algo importante. No había ganador ni perdedor. Tú eres el rey de la tierra y yo la reina del cielo, dijo el águila, extendiendo sus alas con respeto. Desde entonces, el águila y el jaguar comprendieron que cada uno tenía sus propios dones y fortalezas. Así, decidieron que, en lugar de competir, protegerían juntos el equilibrio de la naturaleza, respetando la unión entre el cielo y la tierra. ¿Qué seré yo, un águila o un jaguar? No sé, yo puedo bailar con emoción. Al menos eso dice mi maestra de ballet. Y también puedo aprender muy rápido en la escuela. Quizás una de esas sea mi fortaleza, o quizás comience a escribir cuentos como los que Panchita nos relata, y quizás entonces ese sea mi don. Pensaba, mientras Panchita nos arropaba antes de salir de la habitación. ¿Qué soy yo, Panchita? ¿Un águila o un jaguar? Tú eres tú, me respondió. Cuando seas grande, quizás seas ambos. A veces serás mejor en la tierra y otras veces mejor en el cielo. O quizás no seas ninguna, sino que te conviertas en un colibrí, en un mensajero. En la siguiente salida de papás les contaré la historia del colibrí. Pasé semanas pensando en ese colibrí. He visto de vez en cuando uno, pero es raro, son muy rápidos. Aunque desde que papás han puesto una casita de pájaros en el jardín, vienen a cada rato. Mamá o papá ponen un poquito de agua con azúcar para que coman, y así nos vienen a visitar. Me encantan los colibríes. Así en la siguiente noche, donde a papá le daban un premio de algo, y a la expectativa de la historia del colibrí, Panchita comenzó a narrar. En tiempos antiguos, cuando el mundo aún estaba nuevo, los dioses decidieron crear a todas las criaturas de la tierra. Al final, crearon al colibrí, una pequeña ave de plumas brillantes, y le dieron la tarea de ser mensajero entre el mundo de los hombres y el mundo de los dioses. El colibrí era veloz y hermoso, y volaba de un lado a otro, llevando los deseos y los sueños de los hombres hasta los dioses, y las respuestas de los dioses hasta los hombres. Un día, los hombres le pidieron al colibrí que intercediera para conseguir el maíz, ya que no tenían que comer. El pequeño colibrí voló hasta el cielo y pidió a los dioses ayuda para el pueblo. Los dioses, conmovidos, decidieron ayudar, pero pusieron una prueba. Los hombres tendrían que demostrar su respeto y gratitud por la naturaleza. El colibrí transmitió el mensaje, y los hombres cumplieron con devoción el ritual de respeto a la tierra y a los elementos. Como recompensa, los dioses enviaron al colibrí de regreso con la semilla del maíz. Cuando el colibrí la trajo, el pueblo la plantó, y la tierra dio sus frutos generosamente. Desde entonces, el maíz se convirtió en un alimento sagrado, un regalo de los dioses entregado por el pequeño colibrí. Entonces, Panchita, ¿el colibrí era un mensajero de buenos deseos? Así es, mi niña. El colibrí es un mensajero entre el mundo de los dioses y los humanos, y también lo es entre el mundo de los vivos y de los muertos. ¡Guau! Me encantan los colibríes, son tan hermosos. ¿Les he contado la historia del pequeño niño que se perdió en el bosque? No, pero ahora tienes que contárnosla. Bien, esta noche les contaré 2 historias. Había una vez un pequeño niño que vivía cerca de la selva.
Era un niño curioso que le gustaba explorar los rincones de la naturaleza. Un día, mientras jugaba entre los árboles, se alejó demasiado de su hogar sin darse cuenta y terminó perdido en la espesura del bosque. Al caer la noche, el niño comenzó a sentir miedo. Escuchaba los sonidos de los animales nocturnos y no sabía qué camino tomar para regresar. Lleno de temor, se sentó en el suelo y comenzó a llorar. Entre sollozos pidió ayuda al viento. «Viento, ¿puedes escucharme? Estoy perdido y no sé cómo regresar a mi casa». El viento, que siempre escucha los susurros de los árboles y el llanto de las criaturas, se acercó suavemente. Rodeó al niño con una brisa cálida y le susurró al oído: «No temas, pequeño, yo te guiaré de vuelta a casa». El viento levantó al niño con su brisa y lo envolvió con ternura. A medida que caminaban juntos, el viento le mostraba el camino, acariciando las hojas de los árboles y soplando suavemente entre las ramas. Durante el trayecto, el viento le fue contando sus secretos. Le enseñó sobre las plantas medicinales, le mostró cómo escuchar el susurro de los árboles y le explicó la importancia de respetar a todos los seres de la naturaleza. Finalmente, el niño llegó sano y salvo a su hogar, pero nunca olvidó la ayuda que recibió del viento. Desde ese día, el niño creció con el compromiso de respetar y cuidar la naturaleza, sabiendo que el viento siempre estaría ahí, protegiendo a quienes lo respetan y escuchan. ¡Qué linda historia, Panchita! ¿El viento me ayudará a mí también? Te ayudará si es que sabes escucharlo, me respondió. Entonces Panchita nos arropó, y mientras apagaba la luz, escuchaba cómo el viento me hablaba y silbaba cantando una canción de cuna. Lo puedo escuchar, pensé. Otra noche que mamá impartiría una conferencia de no sé qué, emocionada me preguntaba qué historia nos contaría esta noche. Panchita entonces nos contó la historia de una serpiente de fuego. En las tierras del pueblo se cuenta la historia de la serpiente de fuego, una criatura sagrada que aparece durante las noches más oscuras para iluminar el cielo y traer de nuevo ciclo de vida a la tierra. Una noche, hace mucho tiempo, cuando la cosecha había sido pobre y la tierra estaba seca, los pobladores miraban al cielo con esperanza, rezando a los dioses para que les enviaran ayuda. Y entonces, algo increíble sucedió. Una gran serpiente hecha de fuego descendió del cielo, iluminando las montañas y los valles con su brillante resplandor. A su paso, la tierra comenzó a arder, y el pueblo miraba asustado, pensando que se trataba de una destrucción completa. Pero cuando la serpiente desapareció, notaron algo diferente. En los campos que había tocado el fuego, la tierra se veía más rica y fértil. Las cenizas habían renovado el suelo, preparándolo para una nueva cosecha. Comprendieron entonces que la serpiente de fuego no era una amenaza, sino una señal de los dioses, un ciclo de destrucción y renacimiento que traía nueva vida a la tierra. Desde aquel día, la serpiente de fuego se convirtió en un símbolo sagrado, representando el poder de los cambios y la renovación. La gente del pueblo sabe que, aunque la serpiente traiga fuego y destrucción, siempre será seguida por un renacer, por la fertilidad de la tierra y la promesa de un nuevo ciclo. A la mañana siguiente, desperté con una sensación de casa vacía. Panchita ya no estaba cocinando en la cocina, ni se escuchaban sus pasos suaves moviéndose por la casa. Busqué por todas partes llamándola, pero ella no respondió, sino mamá. Entonces recordé algo que nos había dicho la noche anterior, mientras se despedía con un abrazo largo, muy largo. «Mis niñas», nos dijo con su sonrisa dulce y sus manos arrugaditas, «ha llegado el momento de que siga mi camino. No puedo estar siempre aquí, pero no piensen que eso significa que las dejaré solas. No, mi presencia estará en todas partes». Confundida le pregunté, «¿A dónde vas, Panchita? ¿Por qué tienes que irte?». Panchita suspiró, mirándonos con ojos llenos de ternura. «Porque es tiempo de que ustedes descubran el mundo con sus propios ojos, que crezcan fuertes y valientes, como en las historias que les conté. Yo ya he cumplido con mi tarea aquí.
pero eso no significa que no estaré con ustedes. ¿Cómo nos encontrarás si no estás aquí?, pregunté con los ojos húmedos. Panchita sonrió y con voz suave nos dijo: ¿recuerdan al niño que se perdió en la selva? El viento le mostró el camino y lo cuidó en la noche oscura. Pues así, el viento me ayudará a estar con ustedes. Cuando escuchen su murmullo entre las hojas, piensen en mí. ¿Y recuerdan el vuelo del colibrí? Aquel llevó el mensaje de los hombres hasta los dioses y regresó con el alimento sagrado. Yo también regresaré, mis niñas, en la forma de un colibrí. Cuando vean uno volando cerca, será mi señal. Asentimos en silencio, con lágrimas resbalando por nuestras mejillas. Y nunca olviden a la serpiente de fuego, continuó Panchita. Esa que descendió del cielo, quemando todo a su paso. Los pobladores pensaron que era destrucción, pero cuando el fuego se fue, la tierra se había vuelto fértil y llena de vida. La serpiente de fuego nos enseña que, a veces, hay que renacer de las cenizas, mis niñas. Si alguna vez sienten que todo está perdido, recuerden, dentro de cada una de ustedes hay un fuego que puede transformarlo todo y darles un nuevo comienzo. Abrazamos con fuerza a Panchita, sintiendo como su última lección quedaba grabada en nuestros corazones. Aquel día, Panchita se fue silenciosamente, dejando tras de sí un aire de paz y un legado de amor, mi alquimista de historias. A partir de entonces crecí con la certeza de que Panchita nunca nos abandonó. En cada brisa suave, en el vuelo del colibrí y en los momentos en que la vida es difícil, escucho su voz, recordándome que siempre puedo renacer, como la tierra después de la serpiente de fuego. Y cada vez que un colibrí se acerca a las flores, sonrío, sabiendo que Panchita regresó en la forma prometida, recordándome que el amor verdadero nunca desaparece, se transforma y permanece. Está siempre presente, como un susurro del viento o el aleteo de un colibrí. Como en cada capítulo, vamos a conversar entonces con la autora del texto, que en este caso es Frida, y voy a comenzar con la primera pregunta, que tiene que ver con la posición del narrador en esta historia, y te quería preguntar cómo fue la experiencia de narrar desde una perspectiva infantil. Pues fue retador. Fue retador, pero no supe cómo narrar esta historia si no fuera desde la voz de una niña. Creo que cuando tratas de escribir un poco de fantasía o estas cuestiones un poco mágicas, creo que la voz de un niño siempre es interesante escucharla, ¿no? Y tuve que ir como mucho tiempo atrás, ¿no? Y recordar cómo me sentía como niña, ¿no? Como que no le daba explicación a muchas cosas, solo sabía lo que literalmente pasaba enfrente de mí, pero no entendía mucho o sea, no entendía bien qué hacían mis papás de trabajo, no entendía muy bien qué era el dinero, no entendía muy bien qué era, por qué mis papás no estaban en casa, ¿no? O sea, como cosas que de niño, pues no te explicas, sencillamente no sabes cómo funciona el mundo fuera de tu pequeño universo familiar. Y entonces sentí que sería como muy interesante hablar desde esa voz infantil, pero además como explorar todo ese mundo que hacía mucho tiempo obviamente no exploraba, ¿no? Y quizás, no sé cómo resultó, pero espero haya resultado bien. Sí, Sí. sí, yo siento que quedó súper bien plasmado eso justo que mencionas, de como estas dudas que tienen los niños sobre las cosas que de pronto hacen los adultos y que son inexplicables, como por ejemplo, por qué se ausentan, por qué llegan tarde, por qué tienen que trabajar, ese tipo de cosas. Sí, o sea, yo recuerdo mucho haber pensado todas estas cosas, quizás en escenarios distintos, pero haber pensado todo este tipo de situaciones cuando era niña, ¿no? Entonces no me daba explicación de muchas cosas y decidí plasmarlo,
porque además íbamos, y bueno, la historia narraba la historia de una nana, entonces dije, bueno, pues no puede ser, quizás como adulta no me podría explicar muy bien cómo escribir esta historia, sino como una niña que está siendo cuidada por alguien más, ¿no? Entonces, pues fue muy retador, pero a la par, pues tuve que explorar toda esa parte de mi vida, ¿no? Y cómo me sentía y todo lo que me explicaba, todo lo que me preguntaba y no tenía una explicación muy lógica para mí. Pero bueno, pues poco a poco vas descubriendo el mundo y ese mundo pues a veces es pues no tan mágico, pero también algo que decidí hacer en este capítulo fue no perder la magia no sé, como en el día a día, ¿no? Hasta hoy, la verdad, me niego a pensar que el mundo no tiene algo de magia. Entonces, quizás por eso esta historia salió como salió. Sí, yo creo que desde esta perspectiva como más infantil se nota ese toque como mágico, así que quedó súper bien. Ok, sí, 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 de eso se trataba, ¿no? Se trataba de que la magia o las pequeñas cosas, o sea, bueno, algo que he descubierto a lo largo de mi vida es que en las pequeñas cosas se ocultan las partes mágicas de ella. Entonces creo que es muy importante estas pequeñas cosas, pero bien como lo dice la nana o se lo recomienda siempre, todo está ahí para quien sabe mirar, ¿no? Y para quien sabe dónde mirar. Entonces, bueno, pues así fue esta experiencia para mí. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces a la segunda pregunta. Perfecto. La segunda pregunta tiene que ver con la figura de Panchita que está en el cuento y quería que conversáramos un poco de estas otras figuras que forman parte de nuestras vidas y que muchas veces no son nuestros familiares directos, pero que ejercen una labor de cuidado. Entonces te quería preguntar si consideras que este es un cuento de reivindicación en ese sentido. Sí, 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 por supuesto, sí. Es un cuento que reivindica una figura del cuidador, ¿no? Esta labor que generalmente es realizada por mujeres. También creo que es importante reivindicar el papel y la potencia que puede tener un cuidador sobre un niño, ¿no? Especialmente, pues en este caso, ¿no? En donde el par de hermanitas del que yo escribo, pues están un poco solas, y entonces esa visión, no tan solo de una mujer, sino de una mujer indígena, creo que llena una parte muy fuerte en la vida de los personajes, y además, pues esta cosmovisión que en una ciudad quizás no llegas a tener como mucha visibilidad sobre este tipo de iniciativas, ¿no? Creo que eran como un punto muy importante de resaltar, pero por otro lado, pues también es un cuento de reivindicación porque, pues, habla sobre ¿cómo decir? Como lo difícil que es para los padres estar todo el tiempo con sus hijos o estar al cuidado. O sea, hay un desbalance muy fuerte en muchas familias, ¿no? En donde uno tiene que dejar de laborar para que el otro se pueda quedar con los niños o viceversa, ninguno de los dos se queda con los niños y contratan a alguien más para hacer esta labor de cuidado o las mandan a una guardería, etcétera, bla, bla, o sea, a los niños entre estos tiempos, entre el colegio, o sea, siempre hay como un punto en donde pues tu familia de cierta manera pasa como un segundo plano después del trabajo. Entonces es también hacer como una, pues, crítica, si lo quieres ver, a, o más bien como una reivindicación, ¿no? A cómo ejercer este cuidado de tus propios hijos, que muchas veces es súper retador en este mundo del día a día que es tan rápido y tan, pues, tan consumista, ¿no? O sea, tenemos que laborar para poder vivir el día a día, ¿no? Es Especialmente cierto. dos personas el día de hoy. Sí, es cierto. Como que el sistema te trata de convencer de que tengas hijos, pero no te ofrece ninguna garantía como apoyo, o que después puedes volver a retomar tu carrera laboral sin consecuencias, como que no es tan Sí, fácil sí, como exactamente, sí, y ahora que lo dices yo, en momentos de retomar laboralmente,
después de tener un embarazo, pues es muy difícil, ¿no? O sea, volver a retomar las labores, pero sí, o sea, por un lado, obviamente el sistema, ¿no? Te está diciendo, si ten hijos, perpetúa la especie, ¿no? Pero no tenemos ninguna salvaguarda después de eso, ¿no? No tenemos estos apoyos que realmente se vean reflejados, ¿no? Y entonces, pues obviamente, pues todos los papás hacen mil cosas, ¿no? O sea, en este caso era una nana, pero en otros escenarios, pues es la abuela, la tía, o sea, muchas personas crían a los niños hoy. Porque obviamente, pues estamos hablando aquí quizás de un momento donde una pareja puede pagar por una niñera, ¿no? Pero en otros panoramas, pues es la propia familia, el tío lejano, la tía lejano, se empiezan a hacer, pues La cualquier persona comunidad, que pueda colaborar, sí, los exactamente. vecinos. Ujú. Sí, y finalmente quienes ayudan, pues es una comunidad de personas, ¿no? Entonces sí es un texto definitivamente de reivindicación desde esos dos puntos de vista. Desde el punto de vista desde la cuidadora, ¿no? O sea, la persona, la mujer cuidadora, que digo que generalmente son mujeres, y por otro lado, pues pensar y criticar de cierta manera cómo nos vemos nosotros como papás el día de hoy, ¿no? Y que sí, o sea, que sí este sistema nos obliga a retomar labores y poner como un lado a nuestra familia, pero finalmente podemos criticarlo también y por eso creo que también, pues sí, es un cuento de reivindicación en donde tenemos que dar un balance entre una vida profesional y una vida familiar, ¿no? Pero bueno, pues es una forma de expresarlo. Sí, muy, muy interesante. Perfecto. Vamos entonces a la tercera pregunta. Perfecto. Bueno, vamos entonces a la pregunta 3 y final, que además es una pregunta compuesta. Me gustaría primero que pudiéramos reflexionar sobre la importancia que tuvo para ti la literatura en la infancia y vinculado a eso también, por qué es importante que los niños y niñas tengan acceso al mundo literario, ya sea como a través de los libros o de la tradición oral, como veíamos también en tu cuento. Uy, pues la importancia que tuvo para mí la literatura en mi infancia, pues fue vasta. Mi papá era un ávido lector. Si en mi casa de infancia había 1000 libros, mi papá los había leído todos, ¿no? Entonces él fue el que me proporcionó mi primer libro. Él era el que llegaba de oficina a leernos cuentos, o mi hermana y yo teníamos como una afición por cuentos de terror. Entonces Edgar Allan Poe, a los 8 ya sabía quién era Edgar Allan Poe. Entonces él tuvo una influencia muy fuerte en mi vida, hasta hoy supongo, que ahora escribo, ¿no? Pero además también era como el alcance, ¿no? Porque así como mi papá era un ávido lector, pues por supuesto la casa estaba llena de libros. Entonces, para mí, creo que ver a mis papás siempre leyendo algo o tener alcance a todos esos libros, ¿no? Fue algo importante en mi vida. Siempre poder tener acceso a ello y además, pues especialmente la cultura en la casa, en donde había todos estos libros y entonces alguien leía algo y decía, ya leíste este libro por eso. Entonces se volvió como una dinámica toda mi vida. Platicar sobre aquel libro que estabas leyendo, que mi papá ya había leído todo, ¿no? En la casa, entonces siempre teníamos con mi papá poder platicar con él cualquier libro que tuviéramos alcance en la casa, al menos. Y muchos más, ¿no? Y muchos más, porque en verdad no hubo un día en su vida que yo no lo veía, nunca no lo vi con un libro. Entonces siento que esa influencia pues fue poderosísima para mí. Y por otro lado, en tu segunda pregunta, pues para la infancia, para todos los niños, pues hoy nos enfrentamos a retos muy distintos, ¿no? Porque en aquel momento, pues en nuestra infancia, pues los libros estaban ahí, ¿no? Las bibliotecas estaban eh, llenas de personas. Ahora los niños tienen una tablet, ¿no? Y entonces yo no sé si esto vaya a ser un desafío en el mundo literario. Y quizás por ello autores como tú, como yo, buscamos estos espacios en donde nos podamos comunicar y comunicar nuestros propios escritos, ¿no? Porque nos estamos viendo en la adversidad del libro electrónico más que del libro físico.
Entonces creo que va a haber un poco de complejidad para los niños de ahora, pero no por ello deberíamos dejar esta maravillosa lección que es tener en tu casa el alcance a muchos libros. Sí, comparto ahí la reflexión. También para mí fue importante que en mi casa eh, hubiera el libro físico. Siento que, bueno, estaba la influencia de mis papás, pero también mis hermanos mayores, hermanas, el hecho de que ellos también tuvieran libros o que tuvieran que leer libros en el colegio antes que yo, me permitía ahí tener acceso a otro material, incluso material que a lo mejor no me correspondía todavía por edad, pero de curiosa ahí también me ponía a leer libros que eran, no sé, para adolescentes, que mi hermana ya era más grande. Claro, y entonces, porque estaban ahí disponibles, y cuando uno tiene ganas de leer, entonces agarra lo que sea a veces. Sí, Así es, y además es como una cultura, ¿no? O sea, el leer sí implica tener acceso a, obviamente, libros, pero también es como la cultura que se da dentro de la casa. Entonces, quizás sea más una rutina, eh, pero creo que es muy poderosa. Creo que una rutina así, pues, puede desembocar en tantísimas cosas para los integrantes de esa familia, ¿no? Y bueno, pues también a mí me ha pasado un poco lo mismo. Había libros que yo sabía que no eran apropiados para mi edad, pero a mí me daba curiosidad y entonces yo empezaba a leer cosas, ¿no? Pero quizás eso ayuda a tu vocabulario cuando eres más pequeño, no lo sé. sí. Y respecto a la tradición oral, el hecho de que te cuenten cuentos, ¿cómo también fue para ti esa experiencia? Sí. Pues bueno, una de las cosas que no he dicho en este texto, pero no es una historia. Esta historia está basada en una cuestión real. Y Panchita existió en mi vida, ¿no? Quizás no tan mágica, pero sí muy mágica. Muy, toda una alquimista y una gran representante de los pueblos indígenas mexicanos. Y muy orgullosa de serlo, ¿no? Que además ella compartía todas estas historias y todas estas tradiciones con nosotras. Y además es algo muy de los pueblos indígenas mexicanos al menos, el ser un cuentacuentos, ¿no? O sea, ellos aprendían la tradición oral es algo muy importante para ellos como pueblos indígenas. No solamente en su propia vestimenta, sino en todas sus creencias, o sea, toda esta cosmovisión que tienen ellos, siempre la van pasando oralmente. Entonces era muy importante para ella marcar inclusive a los niños a su cuidado con toda esta cosmovisión indígena. Entonces siento que eso definitivamente marcó mi vida, tanto que ahora lo escribo 30 años después, ¿no? Pero creo que la tradición oral es algo que no debemos perder. Y quizás eso es lo que hacemos un poco en este podcast, ¿no? Que estamos tratando ¿cómo decir? De salvaguardar la literatura, pero también por otro lado, pues salvaguardar el discurso oral respecto a la literatura, ¿no? O sea, También, sí, sí, yo creo que también el hecho de contar cuentos o leerlos en voz alta, como que le da otra materialidad como a los textos, o el hecho de compartirlos, como de compartirlo en voz alta con otras personas, con los niños, o en este caso en el podcast con la gente que nos escucha, le da otro sentido también a la literatura. pues yo creo que nos hace compartir. O sea, Ujú. compartimos no solamente ahora esta conversación contigo, ¿no? Sino que lo estamos compartiendo con muchísimas personas, nuestra forma de escribir, nuestra forma de ver el mundo, lo que entendemos de lo que escribimos, en qué está basado, lo que nos ha inspirado para escribir. Creo que todo es súper importante de sacarlo, ¿no? O sea, y ponerlo ahí al mundo y saber qué es lo que te orilló en primer lugar a escribir. Entonces, no sé, bueno, a mí me parece muy, muy importante que sigamos haciendo esta tradición oral, independientemente de que si el libro físico jamás va a ser suplantado, ¿no? Creo que es muy importante tener una tradición oral como este ejercicio que hacemos en este podcast. Eso, muy bien. Muchas gracias, Frida, por el texto, muy bonito, muy mágico también. Bueno, recordamos a todos entonces que nos sigan en nuestras redes sociales. No sé si quieres agregar algo respecto a esto.
Sí, por favor síganos en todas nuestras redes sociales, regálanos 5 estrellitas en Spotify como ya habíamos platicado y por favor cada jueves escúchenos en YouTube y en Spotify y síganos en todas nuestras redes sociales, ahí vamos compartiendo pequeñas cosas. También quería hacerles saber que próximamente vamos a cerrar esta temporada. Creo que haremos un último capítulo de Angélica para posteriormente hacer como un recap, como un pequeño breviario de todo lo que hicimos en esta temporada, pero sí quería como ir adelantando, porque hay que descansar un poco la pluma, que ha sido muy retador escribir cada semana o cada 2 semanas para Angélica y para mí ha sido retador, entonces pues hay que descansar un poco la pluma para reinventarnos y seguir escribiendo cosas tan mágicas. Así es, así que también aprovechamos de darle las gracias por acompañarnos esta temporada en estos capítulos y esperamos que nos sigan escuchando. Bueno, los capítulos van a quedar ahí, entonces los pueden también revisitar, recomendar, enviarlos a otras personas. Exactamente, pero no tampoco preocupen, vamos a volver muy pronto para una segunda temporada. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias y por favor coméntenos qué les han parecido todas estas historias. Hemos estado como pendientes de saber qué opinan y qué les ha gustado, qué no les ha gustado. Y bueno, qué se podría mejorar para una segunda temporada. Sería increíble si nos pudieran comentar. Eso, nos vemos entonces en el próximo capítulo. Perfecto, Chao. nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. Síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestros canales de Spotify y YouTube, @Te Doy Mi Palabra Podcast. Para más, únete a nuestra comunidad en patreon.com/Te Doy Mi Palabra Podcast y disfruta de sorpresas exclusivas como escribir tu historia para el podcast, conocer finales alternativos y mucho más. Tu apoyo da vida a nuestras palabras.